¿Acaso eres de los que piensa que la ortodoncia es solamente para niños y adolescentes? Quédate hasta el final del video porque te vas a sorprender de todo lo que puede hacer la ortodoncia en adultos jóvenes y en adultos mayores. Muchos adultos me preguntan si pueden hacerse ortodoncia ya que no tienen todos los dientes completos. Les faltan algunas piezas dentales y no saben si pueden o no pueden hacerse ortodoncia, o piensan que la ortodoncia es solamente para jóvenes, que ellos ya no tienen que hacerse nada en sus dientes. Bueno, quiero contarte que los adultos mayores o adultos jóvenes que han perdido dientes sí pueden hacerse tratamiento de ortodoncia, y muchas veces se hace necesario y obligatorio para poder hacer una prótesis dental que se ajuste y se acomode a unos dientes que estén completamente derechos. Así que sí, los pacientes que les falta uno o varios dientes pueden hacerse ortodoncia. Incluso pueden hacerse ortodoncia en un solo arco dental, es decir, si le faltan todos los dientes de arriba, puede hacerse ortodoncia en los dientes de abajo sin ningún problema. Esto va a ayudar a enderezar los dientes y hacer que cuando el rehabilitador oral tome los modelos para hacer una prótesis, sea completa o sea parcial, tenga una mejor oclusión y la prótesis quede mordiendo adecuadamente. En muchos casos hacemos unas prótesis temporales, solamente por el tiempo de la ortodoncia, mientras se endereza todo, se acomoda, y cuando ya está todo perfectamente alineado y en la oclusión que necesitamos, en la mordida que necesitamos, entonces ya el rehabilitador retira estas prótesis y hace las definitivas. También, si te falta un diente, podemos colocar un fantoma. Un fantoma es un dientecito de acrílico falso que lo colocamos dentro de la ortodoncia. A este diente se le pega, se le cementa un bracket para que no se note que tienes un espacio, que tienes un hueco, que te falta un diente. Entonces es un diente que viene a reemplazar el que te falta mientras hacemos el tratamiento de ortodoncia. Ya luego que se termine la ortodoncia, puedes hacerte un implante para reemplazar este diente, y a ese implante se le coloca una corona de porcelana para que no se note que tuviste un espacio ahí en ese lugar. Mientras se hace todo el proceso entre la ortodoncia y el implante, van a ir los retenedores en la mitad, y al retenedor se le coloca nuevamente el dientecito falso, el fantoma, para que no se note que tienes un faltante en ese lugar. Otro de los casos que se presenta es cuando requieres hacerte una corona de porcelana, es decir, que tienes la raíz del diente, tienes un muñón de sostén, pero te falta la corona, es decir, que no tienes con qué morder, solamente está la raíz. En esos casos también hacemos una dientecito, una muelita falsa para que vaya agarrada de ese muñón mientras hacemos todo el tratamiento de ortodoncia. Después de que se termina, se retira este dientecito de acrílico, este dientecito falso, y colocamos una corona de porcelana definitiva. ¿Se puede cementar los brackets sobre las coronas de porcelana definitiva? Sí se puede hacer, pero se corre el riesgo de que cuando se retire el bracket, se remueva el bracket, también se remueva parte de la porcelana. Por eso mantenemos las coronas en acrílico en la medida de lo posible, y luego ya se coloca la porcelana al finalizar. Hay otros pacientes adultos que me preguntan si pueden hacerse ortodoncia porque han tenido enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es cuando pierdes tus dientes, se disminuye el nivel del hueso, has tenido bolsas periodontales, has tenido inflamación gingival, has tenido sangrado, y todo esto genera que pierdas hueso, pierdas raíz, los dientes se aflojen y se comiencen a caer solos. Efectos de una mala higiene oral. Si es tu caso, el primer paso que hay que hacer es ponerte en tratamiento con el periodoncista, es el especialista en hueso y encía. Él
Después de varias sesiones de tratamiento, de varias limpiezas profundas, te va a dar el alta y vas a poder comenzar a hacerte tu tratamiento de ortodoncia solo si continúas en limpiezas de mantenimiento, porque hay que evaluar el estado de tus dientes constantemente, cada 3 o cada 6 meses, dependiendo de la gravedad de tu caso, ya que en muchos casos hay movilidad dental. El periodoncista va a mantener esta estabilidad mientras hacemos el tratamiento de ortodoncia. También vas a requerir de radiografías panorámicas más seguido de lo normal, cada 3 meses, para poder evaluar el nivel de tu hueso y la longitud de las raíces. Si el tratamiento se mantiene estable en el tiempo, podemos continuar haciendo la ortodoncia y se finaliza con un retenedor fijo. Ideal hacerlo con bracket de autoligado, ya que el cauchito no va a estar presente y no va a retener placa bacteriana, o hacerlo con ortodoncia invisible, la cual no te genera dolor ni molestia ni incomodidad mientras se hace todo el tratamiento de ortodoncia. Luego se pasa a retenedores fijos. Hay que mantener esta estabilidad para que no haya movilidad dental y el hueso se consolide alrededor del diente mientras se pasa por todo el proceso de contención y retención de los dientes. Si quieres saber un poco más acerca de ortodoncia invisible, te voy a estar dejando uno de mis videos donde te cuento todo acerca de la ortodoncia invisible. Como pudiste ver, no es obligatorio tener todos los dientes en la boca para decidir hacerse un tratamiento de ortodoncia. La ortodoncia va a mover los dientes que tienes presentes en boca, puede ser en el arco superior, en el arco inferior solamente o en ambos arcos al tiempo. Los dientes que no tienes los podemos reemplazar, como te lo mencioné hace un momento. Si definitivamente te faltan muchos dientes, podemos hacer unas prótesis transicionales mientras corregimos la mordida y ya puedes hacerte tus prótesis definitivas. En estos casos de prótesis dental, también evaluamos la posición de la lengua, ya que los pacientes que no tienen dientes naturales muchas veces tienen hábitos de colocar mal la lengua o tienen una forma diferente de deglutir, se sienten incómodos con estas prótesis en la boca. Nos apoyamos entonces de los fonoaudiólogos para poder hacer una intervención y reeducar al paciente en fonación, deglución, respiración y posición de la lengua. Si alguno de estos es tu caso, consúltalo con un ortodoncista. Él te dirá si el estado de tus dientes es el ideal para colocar una ortodoncia. Lo que debes saber es que sí puedes hacerte si eres adulto joven o si eres a un adulto mayor que le faltan dientes, sea que los hayas perdido por extracciones dentales o porque se te hayan caído solitos. Consulta con tu ortodoncista para hacer una valoración completa y que te pueda indicar qué tipo de tratamiento es el ideal para ti. Si te encantó este video, dale dedito arriba, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video y no olvides seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Gina Ardila. Chao, chao, nos vemos en el siguiente video.